Fernando Córdoba, y un informe de coyuntura que acaban de emitir desde el Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo, el CEPID, y está en contacto con nosotros. Fer, ¿cómo estás? Buen día, Alex Chafino por acá. ¿Quién se sale? Buen día, ¿cómo andás? Bien, un placer escucharte, saludarte, para poder indagar en este informe que titulan como La crónica de una crisis anunciada. Sí, bueno, como la idea era haber salido ayer, y como la macroeconomía argentina es muy dinámica, ya lo que hubiera dicho ayer hubiera quedado viejo. Digamos, hoy tengo que decir cosas distintas de lo que pusimos en este informe por las noticias que hay respecto a la intervención del Tesoro norteamericano en la economía argentina. Pero vamos a contar un poquito qué hicimos en ese informe. Si te parece, hay dos partes en el informe que nosotros titulamos como Crónica de una crisis anunciada, haciendo una analogía con el cuento de García Márquez, ¿no? En donde todos sabían lo que le iba a pasar al personaje principal de la novela, pero nadie le decía nada. Bueno, nosotros decíamos un poquito que en Argentina pasaba lo mismo, ¿no? Bueno, todos avisorábamos una crisis muy fuerte, dada las pocas reservas que tenía el Banco Central, y el presidente, bueno, un poco estaba haciendo recitales, como que nadie le avisaba nada. Bueno, el informe se divide en dos, digamos, en una parte real del periodo 2024-2025 del gobierno Milei, como la dinámica de la actividad económica, cómo fueron evolucionando los salarios, el consumo en supermercados, la inflación, y otra parte más financiera, que tiene que ver con si Argentina efectivamente pudo cumplir uno de sus objetivos, que era acumular dólares o no, y cuáles son las perspectivas a futuro sobre lo que va a pasar con el dólar. Así que si te parece, Ale, un poquito esa era la idea del informe y comentarle un poco esto. Sí. Empecemos por la primera parte, que tiene bastante que ver con el cotidiano de los habitantes de esta patria. No, nosotros lo que ponemos de manifiesto ahí en el informe es que, ¿te acordás que el año pasado nosotros en las columnas discutíamos sobre un posible rebote de la economía? Digamos, en principio hubo en la gestión de Milei un fuerte ajuste en la economía que llevó a una fuerte recesión, ¿no? Y en ese momento empezamos a discutir en términos de letras, ¿no? Si la economía rebotaba o no rebotaba. Bueno, lo que nosotros vimos es que ese ajuste tocó un piso a mediados del 2024, y a partir de ahí logra recuperarse, digamos, hasta mediados del 2025. Y hoy en día la actividad está estancada. Y ahí explicamos a qué se debe este rebote que tuvo la economía, o esta mejora en los niveles de actividad, que tienen que ver básicamente con cuatro cosas. Una es que mejoró mucho la dinámica de las exportaciones. Recordemos que en el año 2023 veníamos de una fuerte sequía. Bueno, el sector primario ahí jugó un rol fundamental en este rebote que estuvo la economía argentina a mediados de 2024, que se empieza a agotar hoy en día. El crédito también jugó un papel fundamental. El crédito al que pudieran acceder las personas para fundamentalmente consumo de bienes durables también impactó en la actividad económica. Hoy eso se empieza a agotar. El blanqueo también jugó un papel fundamental en este efecto de rebote, y impactó fuertemente en el rubro inmobiliario, en la construcción, y también algunas partidas de gasto público que tuvieron un pequeño incremento, fundamentalmente el gasto social, ¿no? El gasto en asignación universal, el gasto en tarjeta alimentar, todos esos gastos sociales fueron aumentando un poquito, y eso generó, ¿no? Algún tipo de reactivación económica. Pero hoy en día eso, a mitad de este año ya se empezó a agotar. O sea, las exportaciones perdieron dinámica, el crédito se agotó, digamos, hoy, digamos, estamos en niveles de mora muy altos, digamos, ¿no? Ahí estaba leyendo un informe del Banco Central que el 6% de las personas que tienen tarjeta de crédito están en mora, o sea, pasaron 60 días sin pagar la tarjeta, o sea, esa fuente se ni agotó, siquiera el mínimo, digamos. Exacto, ni siquiera pueden pagar el mínimo, digamos, ¿no? Y ahora vamos a ver que las personas también no solamente se endeudaron para adquirir bienes de consumo durable, autos, electrodomésticos, sino también en este último periodo lo que vimos es que se están endeudando para comer. Entonces, y no está pudiendo pagar el mínimo de la tarjeta. Eso se agotó, digamos, ¿no?
Eso se agotó, el blanqueo Fer, también. porque, pregunto, en el afán por Sí. mantener al dólar a raya para que no haya suba del dólar y por ende impacto en la inflación, aumentó mucho la tasa de interés, entonces ahí mató el tema del crédito ¿o qué? Exacto, sí, había como una euforia de crédito barato que impulsó la actividad económica, y ese canal también hoy está restringido, digamos, aumentó mucho la tasa de interés y nadie puede acceder a esos créditos porque son caros. Como aumentaron mucho la tasa para que la gente no se vaya al dólar, digamos, para frenar la corrida contra el dólar, esto agotó ese canal porque el crédito está caro, entonces es muy difícil acceder a un crédito, hacer frente al pago de los intereses de ese crédito, sobre todo en esta situación. Ese es un canal, y el otro canal es que están todos sobreendeudados, digamos, nadie puede acceder a un crédito porque ni siquiera están pudiendo pagar al crédito que habían obtenido hace algunos meses. Entonces esos dos canales te agotan esta dinámica o este elemento que contribuía a la actividad económica. Si una persona está pensando, Fer, en si se mete o no se mete en un crédito, si saca o no saca un préstamo, ¿qué tiene que mirar hoy para decir si es conveniente o no porque me meto en un lío? Bueno, lo que tiene que mirar es básicamente es que siempre son más confiables los créditos que son a tasa fija, digamos, ¿no? Que hoy están carísimos, digamos, pero es preferible ese crédito a un crédito que esté atado a algún elemento como la inflación, digamos, ¿no? Porque hoy en día está todo muy inestable, no se sabe a dónde va a ir a parar el tipo de cambio, hubo algunos anuncios, pero hay inestabilidad. Entonces siempre es preferible ir a los créditos a tasa fija, aunque hoy en día son carísimos. Pero yo, dicho rápidamente, iría más por ese lado, digamos, ¿no? Como un consejo para aquel que quiera meterse en algún crédito. Y después el otro canal que contribuía a la actividad económica era el gasto público, que también está desacelerando, digamos, ¿no? Se restringió y se desaceleró el gasto social, que fundamentalmente venía contribuyendo a la actividad económica. Entonces, todos estos elementos que explicaban este pequeño rebote se están agotando. Ahí nosotros lo que vemos es un panorama desalentador respecto a la actividad económica. Y respecto al empleo, lo que vemos, y al consumo asalariado, ¿no? El consumo que se produce con los ingresos del empleo, también vemos que hay una recuperación a partir de mediados de 2024, pero que se empieza a agotar hoy en día, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver fundamentalmente con que los ingresos le fueron ganando a la inflación en un primer momento, pero hoy están estancados, digamos, ¿no? Se estancan y la inflación empieza a crecer de a poquito y esto genera cierto estancamiento. Pero ahí hay que tener, cuando uno mira la evolución de los ingresos, hay que tener cuidado, digamos, porque lo que uno ve es que los salarios le ganan levemente a la inflación, pero hay un problema con el índice que también lo habíamos discutido, es que no ponderan mucho los bienes que efectivamente aumentaron mucho más que algunos otros bienes que ponderan menos. ¿Qué quiero decir con esto? Los bienes regulados, que son las tarifas, la educación, la salud, etcétera, aumentaron mucho más que aquellos bienes que tienen más ponderación en el índice, como alimentos, por ejemplo. Entonces, el dato lo que te muestra es que, el salario le está ganando un poquito a los precios, pero no está mirando que hoy la gente gasta mucha más plata en esos servicios que en otras cosas. Entonces, ahí hay como una trampa, la percepción de que la inflación baja, pero la plata no me alcanza, se refleja en esto, ¿no? En que el índice no pondera muy bien que la gente gasta mucha más plata en servicios. Ahí hay que tener cuidado. Y otro elemento que contribuye a la reducción de la masa salarial, ¿no? De la cantidad de trabajadores por el salario que existe en la economía, es la cantidad de desocupados, ¿no? Hoy estábamos haciendo estimaciones desde noviembre del 2023 a junio del 2025 se perdieron más de 170.000 puestos de trabajo. Esto es a razón de 9.000 puestos de trabajo por mes desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Entonces esto genera obviamente que el consumo se estanque por más que los salarios le vayan ganando de a poquito a la inflación. Esto también se refleja en las ventas en supermercados, como veníamos hablando. ¿Qué pasó? Las ventas en supermercados se sostienen, ¿no? Cuando uno mira los datos se sostienen, pero cuando uno ve la modalidad de pago, lo que ve es que el 50% de las ventas en supermercados se pagan con tarjeta de crédito. A finales del año 2023, ese guarismo, ese dato, estaba en un 30%, o sea, aumentó un 20% la cantidad de gente que paga con tarjeta de crédito
en supermercados, y hoy en día también aumenta la mora. Entonces ahí uno se da cuenta que efectivamente está muy difícil llegar a fin de mes. En shoppings pasa lo mismo, digamos, hubo una pequeña euforia, hoy se desacelera por estos motivos que estamos charlando, y además porque en este contexto de dólar barato y apertura importadora, vos tenés algunas plataformas como Shein y Amazon que te ofrecen productos muy baratos, muy atractivos, y te llegan a la puerta de tu casa. Entonces, esto impacta en el shopping y también impacta en la utilización de la capacidad instalada, ¿no? En las máquinas que utilizan las empresas para producir, digamos. Cuando uno ve ese dato, lo que observa es que de cada 10 máquinas, solamente las empresas están utilizando 4. Entonces ahí tenés todo ese efecto de contracción del consumo y además de apertura importadora. Es como un combo explosivo, digamos, que impacta de manera muy negativa en la actividad. Entonces, eso por el lado de lo que nosotros, un resumen de lo que nosotros vemos por el lado real, digamos, el panorama no es alentador, tenés el peor de los escenarios, ingresos por el piso, la gente endeudándose para comer, y una industria que está cada vez más golpeada en un contexto de dólar barato y apertura importadora. Y por el lado del frente externo, ¿vale? Para hacerlo rápido, el problema de Argentina es que no hay dólares. No pudimos acumular dólares. Genuinos, que no sean de deuda, genuino. ¿No? Sí, y aparte los que se pidieron por deuda, o sea, en abril del 2025, Argentina recibió 20.000 millones de dólares, o un acuerdo por 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso no está, se fumó, digamos, no se pudieron acumular, digamos. Ese es el gran problema. De esos 20.000, Fer, de esos 20.000 llegaron 14.000 por ahora. ¿Ese es el número? Exacto. ¿Y qué? ¿Y no están? Exacto, ¿De verdad ya se fueron como para contener al dólar en los movimientos de ventas o qué? ¿O desaparecieron? ¿Cómo? Ya se fueron, desaparecieron, digamos. Vos tenés una canilla que es la de ingreso de dólares, las más genuinas son por exportaciones, y la otra canilla es por endeudamiento, digamos. Bueno, estos 20.000 millones, de los cuales se desfondaron alrededor de 14.000, ya no están más, pero cuando uno ve la salida de dólares, lo que observa es que, por ejemplo, en todo este periodo, desde que se adquirió esos fondos, aumentó mucho la demanda de dólares por atesoramiento. Eso se llama formación de activos externos. Cuando uno mira el balance del Banco Central y ve ese dato, o sea, las empresas que compran dólares, las empresas y las familias que compran dólares para atesorar, lo que observa es que ahí ya tenés en el año 2025 14.000 millones de dólares de formación de activos externos. Y además sale también el gasto en turismo. El gasto en turismo, digamos, a los argentinos nos gusta viajar mucho, digamos, a todo el mundo le gusta viajar mucho, pero lo que uno observa es que el Mundial de Clubes sale. Cuando vos ves el Mundial de Clubes, los argentinos llenaban estadios. Bueno, sí. Cuando uno mira el dato de fuga de capitales por turismo, lo que se observa es que desde inicio de Javier Milei, el gobierno de Javier Milei hasta la actualidad, se fugaron 15.000 millones de dólares, y en este año solamente tenés 7.000 millones de dólares de salida de capitales por turismo. Entonces, cuando vos haces la cuenta, claro, se te fumaron todos los dólares que pudiste adquirir por ese endeudamiento, digamos, ¿no? Y además las intervenciones bancarias que viene haciendo el Banco Central para frenar la corrida cambiaria, digamos. Un último dato que muestra un poco que el problema es el problema en el frente externo es grave. Argentina cuenta con reservas líquidas, no capacidad de intervención, más o menos por 6.000 millones de dólares. Y el año que viene tiene vencimientos por más del doble, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos haces la cuenta de los dólares que tenés, no te alcanza para enfrentar los pagos. Esto genera mucha incertidumbre en el mercado, ¿no? Ese es el riesgo país al alza, ¿no? Exacto. El riesgo país quiere decir que Argentina no tiene plata para pagar. Entonces, si aumenta el riesgo país, todos los inversores que están en Argentina van a querer retirar sus dólares e irse del país. Entonces, esto genera un efecto todavía más negativo sobre esa situación. En este contexto es que, bueno, nosotros decíamos en el informe que Milei fue de golpear de la puerta a Donald Trump y que lo que había hasta ahora era una foto, digamos, pero no se habían desembolsado fondos concretos o no había señales concretas. Bueno, ayer las hubo, pasó algo inédito, que es que el Tesoro de Estados Unidos intervino directamente
en la venta de dólares en la economía argentina, digamos. Eso es inédito, es como delegarle la política monetaria, digamos, a un banco central de otro país que viene y te ayuda a intervenir en el mercado cambiario para que el dólar no aumente, digamos, ¿no? Claro, ¿qué significa, Fer? Perdón, ¿qué significa? El Tesoro de Estados Unidos compró pesos. Claro, bueno, todavía no está la letra chica, pero lo que pude ver hasta el momento es que a través de un banco privado lo que se hizo fue comprar algún activo que esté respaldado en pesos, algún bono que esté respaldado en pesos. Entonces a eso se le llama comprar pesos, digamos, ¿no? Compró bonos argentinos emitidos en pesos y a eso se le llama comprar pesos, ¿no? Retiró pesos y metió dólares en el mercado, digamos, ¿no? En la oferta, para que baje. Exacto, para que baje y aumentó la oferta de dólares. Entonces, Ale, es inédito, digamos, ¿no? Yo por lo menos no lo vi en ningún lugar. Pero eso es por fuera del swap de 20.000 millones del que se habla. Eso es por fuera del swap, no se sabe todavía la cifra por el cual intervinieron, pero es por fuera del swap, que van a ser de 20.000 millones de dólares. Entonces, todo eso trae un alivio, digamos, de cara a las elecciones, pero fíjate que Argentina recibió 20.000 millones de dólares, un poquito menos, fue el desembolso en abril, y ya no está más, digamos, ¿no? Hay que ver cómo se da este proceso, que muchos dicen que es para darle salida a algunos amigos del ministro de Economía Caputo después de las elecciones, porque claramente se vislumbra que va a cambiar o que se puede llegar a devaluar el tipo de cambio. Entonces, un poco eso era, Ale, la idea del informe, digamos, ¿no? En el frente externo sigue siendo un sector muy complicado. Sin duda, sin duda. Valoramos muchísimo tus explicaciones, tus profundizaciones, Fer. ¿Nos podés explicar por fuera del informe que nos han hecho llegar desde el Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo que encabezás, qué es un swap? ¿Qué significa? Sí, un swap es básicamente un intercambio de monedas, digamos, ¿no? Para que se entienda y rápido. Argentina le da pesos a Estados Unidos y Estados Unidos le da dólares. Entonces, vos los dólares esos te incrementan las reservas del país en el Banco Central, pero vos no lo podés usar, digamos, no son de libre disponibilidad. Hay que ver la letra chica a ver en qué momento, en qué situaciones la podés usar, pero sí tenés 20.000 millones más de reservas en el Banco Central, digamos. Pero es básicamente eso. También Argentina lo tiene con China, por ejemplo, ¿no? Sí, pero esto de se activa, no se activa, hay que ver si después se activa el swap o no, ¿qué implica? Exacto. Claro, cuando se va a activar, vos tenés que negociar, digamos, ¿no? Bueno, ¿a qué tasa voy a poder usar estos fondos? ¿En qué los voy a poder usar? ¿Sí lo podés usar? ¿No lo podés usar? Digamos, ¿qué me das a cambio? Hay negociaciones atrás de ese swap. Lo que yo leí hasta el momento es que va a ser de libre disponibilidad o va a ser para usarlo inmediatamente, pero hay que ver la letra chica que todavía no está. Pero es básicamente eso, engordar las reservas y en el caso de querer utilizarlas, negociar a ver en qué situación la podés usar y a qué tasa o qué condiciones. Claro, con qué intereses por ese Exacto. Por ese capital. Sí, y destacar esto también, Ale, ¿no? Que, digamos, esto de las intervenciones en el mercado cambiario por parte del Tesoro, del swap de 20.000 millones de dólares, no es gratis para el país, ¿no? Ahí es un problema de economía política, digamos, ¿no? Algo te van a pedir. Yo no creo que todos estos movimientos sean gratis y ahí hay muchos intereses geopolíticos, digamos, ¿no? En la región latinoamericana. Claro. Lo último, Fer, porque no deja de llamar la atención y me pregunto cuánto al fleje juega el gobierno respecto a legalidad o no. Parecen como todos los datos muy ocultos, ¿no? Antes el Banco Central salía a vender dólares para que haya más oferta y baje el precio, por ejemplo, y uno tenía el dato casi que al instante. Bueno, hoy se vendieron 100.000 millones, lo que sea, 300 millones de dólares, 1.000 palos, lo que sea. Uno tenía
en el día a día el acceso a la información de cuánto había intervenido o no el Banco Central. Ahora se lo hace desde el Tesoro, ¿no? Y parece como todo un poco más oculto. Como esto, te escuché decir varias veces, bueno, tenemos que todavía conocer la letra chica, tenemos que ver qué implica tal o cual acuerdo. Es como que está todo muy entre cuatro paredes, no están los datos tan abiertos como históricamente han estado, ¿o me equivoco? Sí, claro, porque sí, las intervenciones del Banco Central de Argentina están, digamos, eso se publica todos los días. El problema es que, como te decía hace un momento, esta intervención es inédita, digamos. Yo nunca vi, y también estuve mirando algunas noticias, que nunca hubo un tipo de intervención en un país a través directamente del Tesoro norteamericano. Y como decís vos, la información está oculta, no se sabe cuánto fue el monto de intervención, no se sabe qué es lo que nos van a pedir, porque como te decía, esto no va a ser gratis, digamos, hay un montón de cosas que están detrás de la cortina que cuando salgan a la luz, sospecho que no van a ser tan beneficiosas para Argentina, ¿no? Ahí siempre la manera de hacerse dólares de un país son tres, digamos, ¿no? Exportando más, la manera más genuina, a través del endeudamiento, y la otra es vendiendo activos del país. Bueno, en esa letra chica yo sospecho que algo de eso debe haber. Infiero que lo peor no pasó, más bien que esa frase del presidente de que lo peor ya pasó, como en su momento había dicho Macri. Exacto, lo peor no pasó todavía. Fer, gracias, un abrazo grande. Bueno, vale, un abrazo y gracias por el espacio, saludo a todos y buen fin de semana. Un placer. El economista Fernando Córdoba con nosotros, referente del Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo, el CEPID, con este informe de coyuntura que han presentado en las últimas horas y que ya algunos retoques, porque la actualidad así obliga a partir de lo sucedido ayer con esta intervención directa de los Estados Unidos, como nos explicaba, comprando algunos bonos en pesos y poniendo más dólares en la economía de nuestro país para que el precio de la divisa estadounidense vaya a la baja, que es lo que parece importar casi de forma exclusiva al gobierno de Milei y Caputo.